Sean todos bienvenidos, queridos amigos, amigas, compañeros y hermanas en el ejercicio de la medicina. Yo soy Manuel Duarte Vega, médico especialista en medicina interna, laboro y vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y es un gran honor participar con ustedes en esta serie de ejercicios para actualización médica. Hoy me corresponde hablar sobre el tema de cardiopatía isquémica, que es un punto extremadamente importante cuando hablamos de las enfermedades que acosan a los adultos hoy día en el mundo y en especial en nuestro país. Hablaremos un poco de ello, pero antes, como es costumbre, iremos a una frase. Yo he escogido al filósofo latino Séneca, quien dijo: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Y cuando hablamos de cardiopatía isquémica, es frecuente que digamos, no, ese es un asunto del cardiólogo. Y olvidamos que muchas de las veces nosotros los que enfrentamos primero a los pacientes o los que vemos primero al paciente por la diarrea, por la gripa, por la tos, por la elevación de la presión o por la diabetes, podemos ser un excelente vehículo para llevarlo a un diagnóstico oportuno o a un tratamiento adecuado. Hablemos entonces de la cardiopatía isquémica. La mayor parte de las veces, la cardiopatía isquémica es resultado de eso que llamamos aterotrombosis, es decir, la obstrucción de las arterias por placas generalmente de grasa. Aterotrombosis representa la principal causa de muerte en el mundo. Viendo estas cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud, vemos cómo aterotrombosis representó estadísticamente casi una cuarta parte de las causas de muerte en el mundo. Luego, si hablamos de los Estados Unidos de América, que llevan una de las estadísticas más fieles en cuanto a su población, podremos decir que el síndrome coronario agudo, que es una de las variantes de la cardiopatía isquémica, afecta al 16.3 millones de personas cada año, que la angina de pecho afecta a 9 millones de personas, que nuevos casos de síndromes coronarios cada año aparecen 1.26 millones de personas y que el infarto al miocardio nuevo o recurrente prácticamente afecta a 1 millón de personas cada año. Es muy significativo. Vean ustedes, 1 millón de personas cada año. Esto puede ser prácticamente una población de cualquiera de nuestros estados de la República Mexicana. Claro, en la área metropolitana de la Ciudad de México, de la Ciudad de Monterrey o de la Ciudad de Guadalajara hay muchísimo más que esto, pero es muy significativo, 1 millón de personas cada año. Y mueren casi 500,000 personas cada año, cada minuto. Entonces, es extremadamente significativa la aterosclerosis y la enfermedad isquémica cardíaca como causa de muerte. Y otra vez, yendo a las causas de muerte en México, pues no deja de ser muy importante. Veamos, hombres. Las enfermedades del corazón en 2019 fueron la primera causa de muerte, pero la enfermedad isquémica cardíaca fue dentro de las enfermedades del corazón la más significativa, 14.2, y este numerito de 14.2 no solo es importante para recordar que dentro del 19 es la más importante, sino que a nivel mundial todos los países que tengan más del 10% de mortalidad anual de cardiopatía isquémica deben de ser considerados países de muy alto riesgo para enfermedad isquémica cardíaca. Por lo tanto, México entra perfectamente en la clasificación de tener una población tanto de hombres o de mujeres de muy alto riesgo para desarrollar enfermedad isquémica cardíaca en los adultos mayores de 20 años de edad. Le sigue diabetes mellitus, y diabetes mellitus, la primera causa de muerte son las enfermedades cardio y cerebrovasculares, así es que van de la mano. Y luego el evento vascular cerebral está colocado también
dentro de las primeras 6 causas de muerte en hombres, y la mayor parte de los eventos cerebrovasculares son isquémicos, es decir, son por aterosclerosis y la enfermedad renal crónica, que también tiene mucho que ver. Y cuando hablamos de mujeres, entonces encontramos otra vez que las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte. Vean ustedes, 22% más que en los hombres, que eran el 19%, pero cuando vemos la cardiopatía isquémica, entonces encontramos que el 16%, es decir, más que en los hombres, que era el 14%, es un 2% más de veces en la cardiopatía isquémica en las mujeres que en los hombres. Por lo tanto, esto debe de ser un campanazo para no desviar nuestra atención de la enfermedad isquémica en las mujeres, sobre todo en las mujeres después de los 50 años de la menopausia, o en las mujeres que han tenido diabetes desde antes de llegar a la menopausia, o en las mujeres que han desarrollado preeclampsia o que han desarrollado diabetes gestacional, o en las mujeres que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune, llámese lupus, artritis reumatoide, etcétera. Son mujeres de muy alto riesgo para enfermedad isquémica del corazón. Diabetes mellitus aparece igual en segundo lugar de forma muy significativa. Cuarto lugar, la enfermedad vascular cerebral, antes que en los hombres, con un número muy significativo, y recuerden, esto va otra vez de la mano, y la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, esto de que las mujeres no se mueren de enfermedades isquémicas cardíacas o de aterosclerosis es solo una leyenda urbana. Debemos hacerles caso a nuestras mujeres, debemos atenderlas desde las etapas de la juventud, desde la adolescencia, con estilos de vida saludables y corregir los factores de riesgo. Bueno, epidemiología de la cardiopatía isquémica, hablaremos un poquito de ello. 19 millones de muertes al año a nivel global, a nivel de toda la Tierra. Es muy importante recordar que muchas gentes que aparentemente son sanas, que muchas gentes que nunca han tenido ninguna molestia, debutan con muerte súbita de manera así inesperada. De repente un día, simplemente al hacer un esfuerzo, al estar bailando en la fiesta de graduación del hijo, muy contentos, ahí cayó muerto. O se fue a correr simplemente, o se subió a la bicicleta que le regalaron en Navidad y ahí cayó muerto. Entonces, es importante recordar que mucha gente es asintomática. Y otro de los puntos, el diabético muchas de las veces tiene cardiopatía isquémica asintomática por la neuropatía por diabetes. Los métodos diagnósticos habitualmente se usan de manera insuficiente. No buscamos al paciente de manera oportuna para tratar de descartarlo de forma preventiva. 78% de las cardiopatías isquémicas se manifiesta con infarto agudo del miocardio. 78%, pero hay un 20% que tienen isquemias crónicas, isquemias pequeñitas, a veces silentes. Muchos de ellos son diabéticos, son pacientes de la tercera edad, son pacientes hipertensos. Angina de pecho, un porcentaje cercano al 1%. ¿Cuál es ese? El que ya sabe que camina 3 cuadras y le empieza el dolor del pecho. Entonces, cuando empieza a sentir el dolor del pecho, se detiene, espera que se le quite y luego vuelve a caminar. O el que ya sabe que si carga el garrafón del agua le va a empezar la dificultad para respirar, etcétera. Pero hay otros, por ejemplo, otra vez el diabético, que muchas de las veces durante la noche lo despierta la dificultad para respirar o simplemente tos. Se para, camina unos minutos, se le quita la tos, se le quita la dificultad para respirar y se vuelve a acostar. En ese paciente es extremadamente importante descartar la angina de pecho. Estas son algunas de las variantes que se pueden presentar. Y otra vez, recordar que la cardiopatía isquémica en la mayor parte de las veces es ocasionada por la que ya hemos dicho aterotrombosis o aterosclerosis, y que la aterosclerosis inicia desde la primera década de la vida con la acumulación de las famosas células espumosas, las células llenas de colesterol en el espacio subendotelial, y que para el inicio de la segunda etapa de la vida ya esa estría grasa, como lo vemos aquí, empieza a manifestarse. Y es muy importante porque cuando las paredes de las arterias deben de ser lisas, como aquí, el flujo de sangre tiene que ser totalmente libre, porque cuando empieza a aparecer
esta estría grasa que en la tercera época de la vida, a los 30 años, ya es muy notable, vean cómo empieza a hacer una pequeña rampa. Y esta pequeña rampa ocasiona entonces que el flujo de sangre venga aquí, haga esta elevación y luego, si aquí no hay placa, bueno, vuelva a caer. Pero esto ocasiona turbulencia en el flujo sanguíneo. Y esta turbulencia en el flujo sanguíneo después de esta elevación ocasiona que aquí las plaquetas se queden dando vueltas y que las plaquetas puedan agregarse, puedan adherirse y formar trombos. Claro, en la medida que esta placa va creciendo, el riesgo va siendo mucho mayor y vean cómo en la cuarta década de la vida ya la obstrucción es bastante significativa como para ocasionar que aquí el flujo de sangre pueda detenerse. De modo que no perder de vista que inicia desde la primera etapa de la vida y que a la tercera década ya está bastante demostrado que la persona tiene placa aterosclerosa y que entre los 30 y los 40 años ya hay placas aterosclerosas que pueden ser muy peligrosas, sobre todo en hombres jóvenes, y que pueden llevarlo a la muerte de una manera no esperada. El diagnóstico de la enfermedad coronaria muchas de las veces, decíamos hace un momento, aparece como muerte con un infarto del miocardio en el 62% de los hombres en el primer infarto y casi en el 50% de las mujeres en el primer infarto. Por lo tanto, no es una buena estrategia decir, no, pues cuando me dé el infarto ya me voy a empezar a cuidar, porque 6 de cada 10 hombres se van a morir en ese primer infarto y la mitad de las mujeres se van a morir en ese primer infarto. Así es que hay que recordar esto con mucho cuidado. Las variantes de la cardiopatía isquémica, como ya lo dijimos, el infarto al miocardio, la isquemia silente, que es muy frecuente en el paciente de la tercera edad o en el paciente con diabetes mellitus, la angina de pecho, que es la clásica del dolor con el esfuerzo, la insuficiencia cardíaca, que también aparece en los pacientes, sobre todo con isquemia silente, como resultado de la pérdida de músculo cardíaco, y como lo dijimos, va a aparecer más en el paciente con diabetes, en el paciente fumador o en el paciente de la tercera edad. Las arritmias muchas de las veces son algo característico de la isquemia que el paciente está sintiendo, y como lo mencionamos con el infarto, la muerte súbita que acompaña al infarto en más de la mitad de las personas va a ser el debut de ello. En México es importante recordar que los eventos cardiovasculares son la primera causa de muerte tanto en mujeres como hombres, y que esta es nuestra población y que se debe el que la causa de muerte sea tan importante a que nuestra población tiene sobrepeso, tiene obesidad, ya lo mencionábamos en la plática de hipertensión arterial, que más de la mitad de las mujeres y de los hombres en México tiene sobrepeso o obesidad, y esto va a llevar a hipertensión, a insulinoresistencia, a dislipidemia, a diabetes mellitus, y que entonces nuestra población va a chocar siempre con los eventos cardio y cerebrovasculares si los médicos no hacemos algo para modificar esta salud cardiovascular. Y además, otro de los aspectos que es esenciales en el desarrollo de la cardiopatía isquémica, así como de la hipertensión arterial, es la activación del sistema nervioso simpático. ¿Por qué forma parte esencial de ello? Porque el sistema nervioso simpático se encarga de producir catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Y estas catecolaminas en nuestra herencia están desarrolladas para defendernos, para preparar a nuestro organismo a la defensa. Pero en la vida moderna, habitualmente el sistema nervioso simpático está activado todos los días. Se vive en el tráfico, en los problemas del trabajo, en los problemas del confinamiento, en los problemas económicos, un estrés diario. Entonces, la activación de las catecolaminas es el día a día de las personas, y aunado a ello los cambios en los estados de ánimo como ansiedad, como depresión, que van a modificar las respuestas a nivel del sistema nervioso central, y estas hiperactivaciones del sistema nervioso simpático van a hacer que el sistema nervioso parasimpático, que es el contrarregulador, disminuya su activación, y entonces
se incremente las veces que el corazón late por minuto, y al incrementarse las veces que late el corazón, se va a incrementar el gasto cardíaco y además se va a incrementar la activación del sistema renina-angiotensina, y estas tres cosas van a hacer que suba la presión arterial, y esto va a ocasionar, junto con las catecolaminas, que las arteriolas se aprieten y que entonces el corazón tenga que ir contra una mayor resistencia y tenga que consumir mayor cantidad de oxígeno, y entonces esto va a hacer que ese motor se desgaste más rápidamente. Por lo tanto, si yo utilizo un beta bloqueador, voy a disminuir la activación del sistema nervioso simpático, voy a disminuir la producción de norepinefrina y epinefrina, voy a disminuir la activación del receptor beta 1 cardíaco y por lo tanto voy a bajar la frecuencia cardíaca, voy a mejorar el tono vascular, y con esas dos cosas voy a permitir que la diástole sea más larga. Recuerden que las arterias coronarias son las únicas arterias del cuerpo que se llenan en la fase de diástole. Y al bajar la frecuencia y disminuir la resistencia vascular, mis coronarias se van a llenar más eficazmente. Voy a bajar el consumo de oxígeno y voy a bajar la presión arterial, y esto va a ocasionar menor posibilidad de ataques isquémicos en el paciente que no ha tenido infarto, pero en el que ya tuvo y sobrevivió. Es especialmente importante que no vuelva a tener. Entonces, utilizar un beta bloqueador va a ser muy importante para ese paciente que no quiero que le vuelva a dar un infarto al miocardio y que no quiero que se dañe más su músculo cardíaco y que desarrolle otras complicaciones. Incluso cuando yo utilizo un beta bloqueador en el paciente con riesgo de cardiopatía isquémica o en el que ya tuvo cardiopatía isquémica, una de las grandes complicaciones son arritmias que llevan a muerte súbita. Cuando yo utilizo un beta bloqueador, disminuyo casi un 50% la probabilidad de arritmias que pueden llevar a muerte súbita. Otra vez, el continuo cardiovascular, y recordar que el uso de beta bloqueadores que limiten al sistema nervioso simpático es esencial en cualquier parte de este continuo cardiovascular. Antes de que el paciente desarrolle hipertensión, diabetes, en la prevención es importante, pero si el paciente llegara a desarrollar hipertensión o diabetes o dislipidemia, será importante utilizar un beta bloqueador que tenga un efecto regulador de la función endotelial, que tenga un efecto que me permita restaurar la salud cardiovascular de ese paciente, como por ejemplo mejorando los niveles de óxido nítrico, y esto se logra con fármacos, por ejemplo, como los beta bloqueadores de tercera generación, que permiten mejorar la cantidad del óxido nítrico que se produce dentro del organismo, y que no son todos. Recordar que no son todos. Luego, en las gentes que ya tienen ateroesclerosis y que tienen enfermedad renal crónica o que ya tienen un daño en órgano blanco por la hipertensión, por la diabetes, es especialmente importante otra vez detener la activación del sistema nervioso simpático. Y cuando el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular avanzada, ya tuvo un infarto al miocardio, ya tiene insuficiencia cardíaca, entonces es importante detener la presencia de arritmias, la presencia de daño en el riñón, de muerte súbita. Y otra vez, hay beta bloqueadores específicos que son solamente activos en los receptores beta 1 y que además liberan óxido nítrico, que pueden permitir estas funciones sin los eventos adversos típicos de los beta bloqueadores, porque cuando se habla de beta bloqueadores son diferentes, como les decían las abuelitas, son de la misma mano, pero se comportan como cada uno de los dedos de manera diferente. Importante recordar que la alteración de la función endotelial aparece cuando se alteran los niveles de glucosa hacia arriba, cuando hay incremento en las cifras de presión arterial o cuando hay eventos cardio o cerebrovasculares. Estos tres puntos alteran la función endotelial y esto deteriora la vasodilatación, que depende de este endotelio principalmente por la liberación de óxido nítrico, que la función endotelial, cuando se altera, va a disminuir la permeabilidad y entonces esto va a alterar la función,
pero que además la función endotelial alterada va a generar aumento en la adhesión de leucocitos y esto va a hacer que crezca la placa de ateroesclerosis y la función endotelial alterada va a generar más inflamación y más liberación de citoquinas, más liberación de productos de radicales libres y alteración en la reparación del endotelio. Por lo tanto, es muy importante en el paciente con cardiopatía isquémica o con riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica, como el hipertenso, como el diabético, como el dislipidémico, como el obeso, utilizar fármacos que regresen la función endotelial a lo normal, que le vuelvan esa función endotelial a su capacidad vasodilatadora, no productora de interleuquinas, no productora de activación del sistema renina-angiotensina, ni de proteína C reactiva. Ya lo dijo Hipócrates, las enfermedades no nos llegan de súbito, de sorpresa, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios que hacemos contra la naturaleza. El comerme hoy la hamburguesa con papas, mañana comerme la pizza, mañana no hacer ejercicio, el que subí unos kilitos de peso, etcétera. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán aparentemente de repente, pero no será así como de repente, sino será el resultado de un continuo. Los beta bloqueadores han sido una familia desarrollada, decíamos, desde más o menos finales de 1960, principios de 1970, cuando ninguna de las damas que nos acompañan en nuestras sesiones había nacido todavía. El primero en ser desarrollado fue el grupo de los llamados no selectivos, con propanolol. Luego, para finales de 1970, se desarrolló la segunda generación de los llamados ya selectivos de los receptores beta 1, principalmente atenolol y metoprolol. Y hacia finales, empezando en 1980, se desarrolló bisoprolol. Para mitad del decenio de 1980 y principios de los 90, se desarrollaron la tercera generación conocida como con efectos vasodilatadores, pero no selectivos, de los cuales el que en general se sigue utilizando es carvedilol. Y para el año 2007, cuando apenas nacían las damas que nos acompañan, entonces se desarrolló un subgrupo de esta tercera generación, pero que a diferencia de estos, ahora siguen teniendo un efecto vasodilatador, pero son selectivos de los receptores beta 1 y eso es una gran diferencia con esta familia y con esta que no tiene un efecto vasodilatador. Y de estos, el prototipo es el llamado nebivolol. Bien, los beta receptores se dividen en beta 1 que se encuentran principalmente en el corazón, en los riñones y en los adipocitos. Y son muy importantes en los adipocitos porque mejoran la regulación de la glucosa, mejoran la regulación de la adiponectina leptina y mejoran la regulación del ciclo de resistencia a la insulina. Y los beta 2 se encuentran en el pulmón y cuando se activan producen vasodilatación y cuando se bloquean producen vasoconstricción a nivel del músculo esquelético, a nivel del hígado y del páncreas. Y se habla de que existen probablemente unos receptores beta 3, pero aún no están totalmente caracterizados. Bien, cuando yo utilizo un medicamento de la familia de los beta bloqueadores, en general todos tienen un efecto que disminuye la isquemia a nivel del corazón. ¿Por qué? Porque bajan la frecuencia con la que late el corazón y además no solo bajan la frecuencia, sino que hacen que la fuerza de contracción del músculo cardíaco se haga un poquito menos fuerte. Entonces esto disminuye el consumo de oxígeno a nivel del corazón. Bueno, todos lo hacen, pero recuerden que si trabajo con uno que no sea selectivo como propanolol, pues si el paciente tiene asma, si el paciente fuma, le va a dar broncoespasmo. O si el paciente es diabético y ya tiene problema en las piernas de circulación, le va a incrementar el problema circulatorio en las piernas. O si tenía poquita disfunción eréctil, le va a incrementar el tema de la disfunción eréctil. Por lo tanto, mientras más selectivo sea el efecto, es muchísimo mejor para mi paciente. Mientras sea
más específico. Por lo tanto, lo ideal es utilizar un beta bloqueador que conserve los efectos antiisquémicos, pero no tenga los efectos sobre la estimulación beta 2 ni sobre los alfa dilatadores. Entonces, el beta bloqueador disminuye la isquemia porque reduce la frecuencia cardíaca y porque disminuye la contracción, pero también disminuye la presión arterial y otra vez hemos recalcado, hace más lenta la frecuencia y esto hace que la diástole se alargue en tiempo y esto hace que la arteria coronaria se llene mejor y perfunda en mejor calidad. Muy bien, cuando yo trabajo con un beta bloqueador, debo de recordar que al bajar la frecuencia, pues va a producir bradicardia, ¿de acuerdo? Pero lo ideal en el paciente con cardiopatía isquémica es que la frecuencia cardíaca se encuentre entre 55 y 65 latidos por minuto y que por supuesto no tenga efectos de esa baja frecuencia, pero que no produzca un bloqueo auriculoventricular y eso lo vigilo en un electrocardiograma. Por supuesto, ya hemos hablado de que no produzca disfunción eréctil, al contrario, si puedo utilizar un fármaco que mejore la función eréctil a través de mejorar la vasodilatación, muchísimo mejor para el paciente porque le voy a mejorar su calidad de vida. Los beta bloqueadores son fármacos absolutamente demostrados que deben de ser usados en los pacientes que han tenido infarto agudo del miocardio, en el paciente que sobrevivió y que no queremos que le vuelva a dar un infarto agudo del miocardio. Es importantísimo, son fármacos que de acuerdo a la medicina basada en la evidencia son indicación 1A, es decir, hay estudios bastante amplios de excelente nivel de calidad que demuestran que siempre se deberán usar y que en el paciente que tiene síndrome coronario agudo sin elevación del SD también deberán usarse, así como en el paciente con angina estable o inestable. Los beta bloqueadores se recomiendan en todos los pacientes que han presentado un infarto agudo del miocardio y simplemente hay que vigilar que no tengan contraindicaciones. Ya mencionamos algunas de las contraindicaciones y más de 35,000 pacientes estudiados en diferentes protocolos de ensayos clínicos aleatorizados han demostrado que se reduce la muerte súbita hasta en un 25% y la mortalidad total hasta en un 30%. Y por supuesto, el reinfarto se reduce hasta en un 40%. Es por ello que en este consenso de expertos, el uso de beta bloqueadores en el infarto agudo del miocardio en prevención de un segundo evento son indicación 1A para mejorar la sobrevivencia, para prevenir el infarto y para prevenir muerte súbita inducida por arritmias. Esto quiere decir entonces que todo paciente que haya sufrido un evento isquémico cardíaco deberá recibir un beta bloqueador para mejorar todas estas características. Es una indicación, decimos 1A, es una indicación de la mayor calidad. Debe de iniciarse en las primeras 24 horas después de haber sufrido el infarto del miocardio y solamente deberán suspenderse en caso de bradicardia, ya dijimos. Bradicardia es 50 latidos por minuto o menos o sintomatología por la bradicardia, es decir, que el paciente se maree cuando se incorpore, que el paciente sufra desmayos al caminar y sean asociados a la baja frecuencia cardíaca. Como dijo este mexicano ilustre, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Es una frase de Octavio Paz y con ello hemos llegado al final de nuestra charla de cardiopatía isquémica. Ha sido un gran honor.